arreglo esto acá. Iván, esta vez te voy a dar el pie a que lo inicies vos con la pregunta que es la siguiente. Moralidad del mercado. ¿Hay límites que no debemos sobrepasar? Bueno, si no encontró el tiempo con el primer debate, o lo que va a ser lo que sigue. A ver, siguiendo con el tema que esté en la misma línea. Si nos oponemos a que una mujer ofrezca su cuerpo en el mercado, porque nos parece mal, bueno, por ahí algunos se podría oponer al boxeo también, ¿no? Porque en definitiva eso es un hombre ofreciendo su cuerpo y su fuerza y encima peleándose con otros, y alguno podría decir, pero eso es una bestialidad. Eso es un límite moral que no debe ser cruzado. Y sin embargo a nadie se le ocurrió eso. Pero es perfectamente posible igualar ambos casos. Ahora, yendo a la cuestión de la pregunta. ¿Hay límites morales a lo que tiene que hacer el mercado? ¿O a lo que puede ser comprado y vendido en un mercado? Bueno, me parece que lo que no se puede comprar y vender en el mercado es el derecho a violar el derecho de los demás. Entonces, toda actividad mercantil, transaccionada en un mercado, que tenga como fin ir a arrebatarle la libertad a otro, debe estar penada, por supuesto. Entonces, no porque esté en el mercado es bueno, no porque esté en el mercado es moral. Es más, yendo a cosas más triviales, hay cosas que se venden en el mercado y no sirven para nada. Y probablemente lo que termina pasando es que se van del mercado, ¿sí? Las cosas que no les gustan a los consumidores se van del mercado. Ahora, hay cosas que pueden estar en el mercado, como el asesinato a sueldo, que bueno, debe estar perseguido por la ley. Por supuesto que debe estar perseguido por la ley. ¿Pero por qué? Porque eso es incompatible con el principio liberal de igualdad en la libertad. Yo, de vuelta, digamos, yo quiero el máximo grado de libertad para mí que sea compatible con el máximo grado de libertad para los demás. En ese marco yo no puedo andar matando a la gente. ¿Y esto por qué lo hemos aprendido, digo? ¿Esto es un valor moral, absoluto, intangible, inconmovible? Uno podría decir que sí, pero también es un valor que hemos encontrado. O sea, básicamente, las sociedades que creen que matarse unos a los otros es espectacular, terminan pereciendo, ¿no? Y esta es una enseñanza de Hayek, que hablaba de las instituciones como órdenes espontáneos. Entonces, surgen las instituciones de la propiedad privada, del respeto por los demás, de la tolerancia, van surgiendo, ¿no? Y ya que ahí Horacio mencionaba la ideología de género, no es ideología, es teoría de género que se estudia en un montón de universidades y que tiene que ver con un orden espontáneo, con que de repente empezamos a ver, se empezaron a visibilizar orientaciones sexuales, cuestiones de género, que eran distintas a la norma, ¿sí? Y eso empezó a generar curiosidad. Y surgen nuevas instituciones. Van cambiando en un proceso lento, y bueno, de eso se trata. Muchas gracias, Iván, por tu exposición. Horacio, te repito, como es por el protocolo, la misma pregunta. Moralidad del mercado. ¿Hay límites que no debemos sobrepasar? Perfecto. En primer lugar, hay límites en el mercado totalmente, al menos para el conservador, claramente que los va a haber. Y en ese sentido me voy a remitir a un punto para cerrar el tópico anterior y continuar con el siguiente. Que el conservador se oponga moralmente a una determinada actividad, pensemos en casos puntuales como la prostitución, no quiere decir que esté a favor de que el Estado tenga que ser el ente regulador. Tranquilamente, y esto podemos tomar un ejemplo concreto de la historia. Tenemos el caso de las hermandades, que las hermandades en la Edad Media se encargaban justamente de compeler, de invitar a la mujer que abandonase la prostitución y ofrecerle una forma de vida más digna, digamos. Entonces, algún liberal diría, es totalmente digno, entendemos que es su libertad de expresión. Ahora bien, yo dudo que alguien vaya a educar a su hija para formarla en la prostitución. Dudo. Al menos hasta ahora no he conocido a ningún hombre que salga orgulloso de decir qué ganas de ver a mi hija prostituyéndose en la vía pública. Yo todavía no he conocido a nadie. Es como que de repente hay una suerte de coalición entre el discurso y la realidad. Ahora bien, ¿qué sucede con el mercado? Que el mercado ciertamente tiene un punto de moralidad del mercado en cuanto que el ofrecimiento de bienes y servicios, esto en tiempos pretéritos al menos, funcionaba, y esto lo vemos ya heredado de la Escuela de Salamanca,
porque tenían justamente un resguardo de ciertas instituciones morales que abastecían a esta institución de intercambio de bienes y servicios. Estoy pensando particularmente en Francisco Suárez, Francisco de Vitoria, que también dan como un contenido teórico a este marco, donde claramente que la libertad por sí misma no alcanza. Por eso, incluso en tiempos contemporáneos, tenemos gente como Rockwell, que también viene a replantear esta tesis, igual que Rothbard. La libertad por sí misma no alcanza. ¿Por qué planteo esto? Porque si me vienen a plantear una idea de que el mercado es moral por sí mismo en forma absoluta, y porque no se vulnera derechos de terceros, yo particularmente no tengo por qué respetar un mercado que va, por ejemplo, a vender muñecas sexuales de menores a gente que tiene una tendencia a ciertas parafilias, por no usar otra palabra, y evitar luego la censura en YouTube. Entonces saben a lo que me refiero y por eso soy prudente en cómo lo utilizo. Y esto ya existe en Japón. Venden muñecas de menores, muñecas sexuales de menores, el mercado. Entonces, yo como conservador digo, cuando hablan de la superioridad moral del mercado, tengo cierto escepticismo en esta idea. Y ni hablar si entramos al mercado de la IPPF, que dicho sea de paso, cuidado con creer que la ideología de género es un orden espontáneo. Orden espontáneo es la sociedad occidental nutrida de la cristiandad, que lo plantea justamente el propio Hayek y Mises en ese sentido en cuanto a tradición. Porque la ideología de género fue un invento de ciertos intelectuales que necesitaron reinventarse a sí mismos para mantenerse vigente en una escuela teórica que con todo gusto podemos discutir ideología de género, pero que de orden espontáneo no tiene absolutamente nada cuando el orden es justamente vertical de arriba hacia abajo y no es producto de las tradiciones, para nada es producto de un legado cultural. Entonces, y es justamente lo que abastece hoy que empresas como Netflix o las editoriales de Twitter, que literalmente es una línea editorial y ni siquiera es una plataforma de intercambio, sean las que vienen a definir luego el pensamiento de una comunidad. Por eso me remito a lo empírico, Tomé el ejemplo de las muñecas sexuales con menores de Japón o la IPPF que vende abortos en todo el mundo. Muy bien. Como ya saben, les doy a partir de este momento 5 minutos para iniciar entre ustedes. Iván, si quieres arrancar contestando, lo puedes arrancar desde ya. Primera cuestión que... No, de ninguna manera este link de la cristiandad con Mises y Hayek. Mises en su libro Socialismo dedica varias páginas a criticar al cristianismo. Pueden ser correctas, pueden ser incorrectas las críticas, pero por lo menos no digamos que Mises avalaba la teoría de que gracias al cristianismo tenemos capitalismo. Y lo mismo habría que remitirse al texto de Hayek, Individualismo, verdadero y falso, donde él se pregunta, ¿cómo podemos tener leyes e instituciones que perduren en el tiempo? ¿De dónde vienen? Etcétera. Y dice, las religiones no nos dan una respuesta completa a esto. O sea que ahí hay que hacer una primera separación. Y después lo otro, bueno, no sé, mencionás a Netflix como una especie de formador de opinión. Yo creo que ahí cometés vos, Horacio, el error de muchos conservadores, de muchos derechistas, que a veces a las cosas que no entienden les adjudican una conspiración. Entonces, si de repente ven en Netflix un montón de protagonistas transgénero, homosexuales, historias LGBT, se creen que detrás hay un lobby, detrás hay Soros. Bueno, digamos, hay una cosa ahí medio de izquierda, ¿no? De denunciar como a las grandes corporaciones que quieren imponer determinadas ideas, y en realidad no se dan cuenta de que justamente no. Hay un orden espontáneo. A ver, el libro de Agustín Laje, que es uno de los creadores de la fundación que vos también creaste, Horacio, sostiene, por ejemplo, ¿no? Que, y no lo voy a poder citar exactamente bien, aunque tengo por acá el libro, pero no quiero hacer la búsqueda, pero vamos a poner esto, después lo pueden chequear todo el mundo. Dice que, por ejemplo, estudios de género, centros de estudios de lesbianas y gays, teoría queer y demás, está presente en las principales universidades de Estados Unidos. Y es cierto, es algo chequeable, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Columbia, todos tienen centros de estudios de temas de género. Ahora, Laje lo asocia a lo que alguna gente de la KGB dijo que había que hacer una penetración en la academia. Eso se llama teoría conspirativa. Eso, a vos que decís que te gusta lo empírico, no tiene ningún sustento empírico. Y si alguna vez Gramsci dijo que había que dar una batalla cultural, y si alguna vez Laclau dijo que en la batalla cultural había que meter a las minorías sexuales, eso no es prueba suficiente para sostener que hoy
exista una apertura con, por ejemplo, la diversidad sexual, sea un plan de la izquierda, ¿no? Y bueno, tomé demasiado tiempo, pero también tendría para decirte algo sobre Planned Parenthood y el aborto, porque en definitiva, vos tenés una visión sobre eso, pero yo tengo una visión distinta. Entonces, claramente que porque Planned Parenthood haga abortos no me parece que es una asociación criminal, ¿no? Digamos. Pero bueno, hablé demasiado. No, en primer lugar, te agradezco los aportes. Creo que, de hecho, tu aporte me permite a mí entender que no me di a entender bien, porque no quise hacer un paralelismo en torno a que el capitalismo es hijo directo de la cristiandad. Yo tengo claro eso. De hecho, el cristianismo tiene cierto escepticismo con ciertas líneas de liberalismo francés, que no hay ningún problema en discutirlo, sabemos que son distintas posturas, pero en ese sentido yo entiendo. Sí quise marcar que en esencia Hayek y Mises, sí quiero rescatar, tienen un resguardo con lo que es la tradición. De hecho, esto también lo plantea muy bien Russell Kirk, tanto Hayek como justamente el propio Russell Kirk encuentran puntos paralelos, que sean paralelos no quiere decir que se toquen o que se crucen, con Edmund Burke, que es el padre del conservadorismo. Entiendo que a veces en la vorágine de las discusiones hay ciertos conceptos que se entrelazan, así que te agradezco que me hayas marcado que quizás no me di a entender bien en un punto, pero coincido con eso de que no necesariamente el capitalismo es hijo de la cristiandad. Ahora vamos a pasar al tema central. Sí quiero tocar el tema de que justamente hay una cuestión que es fundamental. Claramente que Occidente es más que el capitalismo. Claramente que Occidente tiene un legado con la filosofía griega, con el derecho romano, con la moral cristiana. De hecho, no creo que haya algún sociólogo que reniegue de este pasado. Nos guste o no nos guste. Después es una discusión aparte respecto a si podría haber sido mejor o peor el sistema. Con todo gusto podemos discutir ese punto. Pero ¿qué sucede con el mercado? Que el mercado, ya que tocamos el tema de la ideología de género, hoy las empresas venden y compran ideas. No venden y compran bienes y servicios. Hoy la NBA no vende y compra una pelota de básquet o una entrada para ver un partido de básquet como era antes. Hoy vende la identidad de Black Lives Matter, donde el propio jugador renuncia a su apellido para ponerse un eslogan de Black Lives Matter. Y en algo que sí voy a coincidir con vos, en primer lugar sí te recomendaría que leas el libro Negro de la Nueva Izquierda, porque lo que marca Laje con Gramsci, al igual que con Maquiavelo, es que se toman herramientas de construcción de poder. Ahora bien, te voy a dar un ejemplo concreto, Iván. Si yo largo un satélite a la órbita, que yo largo un satélite no significa que yo sea soviético. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, mira, porque es soviético porque los primeros que largan el satélite fueron soviéticos. Yo diría, no, pará, que usemos las mismas herramientas no quiere decir que seamos con el mismo pensamiento. Ahora, cuando se habla de la escuela de Frankfurt, cuando se habla de la KGB, cuando se habla de Gramsci, cuando se habla de Maquiavelo, lo que está haciendo Laje, y a lo que yo sí ascribo, es que en esencia, 30 segundos, se utilizan las herramientas discursivas. Sí hay un punto que es increíble, en el cual yo sí voy a coincidir con Iván, pero vamos a tener una discrepancia en la moralidad de fondo. Pero hay un punto en el que sí vamos a coincidir plenamente, que es el siguiente. Yo lo que creo del feminismo y la ideología de género, que para mí es totalmente repudiable y me encantaría poder debatir sobre ese punto, no es un producto ya, eso sí, de una izquierda marxista. Seguramente post-marxista con Marcuse podríamos encontrar un punto de post-marxismo, pero sí creo que es una intelequia más propia de un sistema posmoderno que intenta atomizar a la persona y verla como un mero objeto de consumo y de producción desarraigada de los valores trascendentales, atomizando al individuo a no ser más que una herramienta dentro del sistema. Pero es mi visión en ese sentido. Respecto a la moralidad del mercado, yo me remarco en esto. YPF compra y vende el servicio de aniquilar a un niño en el vientre materno. Entonces, sí es una organización criminal. Sí es una organización criminal. Y respaldada, y no es conspiración. Y un último tema que me tomo 2 segundos de atrevimiento. ¿Qué es una conspiración? Cuando 2 o más personas aspiran, ahí viene la palabra cons, en unión, 2 o más personas en unión, aspiran a un mismo fin. La política y el mercado son conspiraciones en tanto y en cuanto se juntan 2 o más personas a aspirar. Ahora, todo el mundo debe estar creyendo que esto es como código X con los gorros de aluminio. Díganme qué político dice públicamente lo que se sesiona en privado. Entonces, ahí estaríamos hablando de... Es una conspiración
si todo es una conspiración, pierde el sentido de la palabra, pero, sorry, nos pasamos del tema. No, igual, no hay ningún problema, te doy el minuto para contestarlo tranquilo, porque está bueno el solo, porque son varios temas, la cuestión de Planned Parenthood y el aborto es un tema del debate, o sea que lo dejo para después, pero yo he leído el libro que cito y te voy a citar el párrafo textual, porque si no parece que estoy diciendo cosas que no son. Y déjame citar el párrafo y después lo buscan en qué página está. Dice Agustín Laje, el fundador de la Fundación Libre: en Estados Unidos, la primera universidad que contribuyó al desarrollo de esta teoría queer, fue la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia, una de las más prestigiosas del mundo, estamos hablando en serio, lo digo. A la que le siguió el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de Nueva York, otra de las universidades más importantes del país. Hoy día esta institución cuenta con el Centro de Estudiantes Lesbianas, Gays, Transgénero y Queer. Y acorto la cita para ir al final. Y hace una pregunta retórica el autor. ¿Recuerda el lector las confesiones del ex agente de la KGB, Yuri Bezmenov, respecto de la importancia de irrumpir en el mundo académico? O sea, ¿cómo esta idea de irrumpir en el mundo académico? O sea que una cantidad de académicos, intelectuales, con pensamiento propio, son en realidad unos tontos, unos idiotas útiles, utilizados por un agente de la KGB. A mí me parece una teoría sin ningún sustento. Otro podrá creérsela, perfecto, vale todo, pero a mí no me peguen a eso. Bueno, pero con ese criterio, entonces todos los profesionales del CONICET, que en este momento están justamente haciendo teorías de género con los impuestos de los contribuyentes, porque hay un tema tabú, no vamos a cuestionar la ideología de género porque somos unos machos homofóbicos después, pero todo el CONICET que está justamente usando el impuesto del trabajador para hacer teoría de género con el Rey León, entonces también son unos grandes mentes iluminadas, porque ¿cómo puede ser que haya personas que no se animen a cuestionar esto? Con esa lógica, entonces estamos avalando el CONICET.